Realmente resulta difícil entender algunas cosas. Creo que escuchando a Carrió, pero sobre todo a este personaje, al rabino Berman, uno debe sumar más razones para saber por qué se come amargo en Pesaj. Querido Gerardo, ver su opinión. Gracias. Me parece que te equivocaste en denominarlo rabino. Nosotros lo denominamos el monje negro instalado en la AMIA. Y me voy a pasar a enumerar por qué, porque esto tiene que llevarse con un raconto de que empezó este tema, de que se instaló este tema. Cuando viene el canciller Timmermans de Etiopía, con el convenio expresado en el memorándum con Irán, nos reunimos, nos llamó reunión a la DAIA, a la AMIA y a más de 40 de familiares de las víctimas. Estuvimos reunidos durante 2 horas y media y todos convinimos en un principio de que ningún gobierno que se entienda bien, porque si no la comunidad judía parece que se olvida o no lo entiende, ningún gobierno ayudó tanto a la causa como lo hizo el de Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández. Yo no me olvido de eso porque es así y espero que siga siendo. A partir de esa base, nosotros dijimos de que este memorándum nos daba una luz de esperanza, porque es una causa que hace 7 años casi que está parada, y parada porque no podemos indagar. Para nosotros es lamentable ir a tener que indagar a estos presuntos culpables, porque no lo son, hay una presunción de culpabilidad, por eso es que se toma indagatoria, donde se dice nada más y nada menos de que, ¿cómo lo puedo expresar? Decir que ellos, tratar con un país donde su presidente negó el holocausto, para un argentino, judío o no judío, para un ser humano es pega duro. No lo quisiéramos hacer, pero también lo expresó el canciller. El canciller, ¿qué nos dijo? Dijo, si no fueran iraníes, si fueran holandeses, iríamos a Holanda o iríamos al país que fuera. Pero la única forma de que nosotros podemos tomar indagatoria, donde lo permiten las leyes argentinas, es tomar una indagatoria con un juez argentino, con un fiscal argentino y con la anuencia de que no se falten a las leyes argentinas cuando ese juez vaya. Entonces digo, si nosotros desde este ángulo subestimamos al juez, me parece que no creemos en Nisma, me parece que nos olvidamos del gobierno que más nos ha ayudado, y lo unifico, el de Néstor y el de Cristina. Me parece que nos olvidamos que en estos 10 años adelantamos la causa como lo hicimos en estos 18 años. Entonces tenemos que decir 2 cosas que están pasando y que son innegables. La primera, que es lamentable que este monje negro, porque no lo puedo llamar de otra manera, que ayer hasta le dijo mentirosa a la presidenta, le dijo mentirosa en ese enfoque que tuvo con Bonelli y con Berman. ¿Sabe por qué? Con Burstein, quiero decir. Con Burstein, sí. Porque no tenía argumento para decir, porque no tiene ángulo cuando el jefe de su partido, que es Macri, ante la instancia de que no lo haga, puso a Alfino Palacios, sabiendo que está el imputado en la causa, lo puso como jefe de la Policía Metropolitana y después forzado lo tuvo que sacar, pero lo puso. O sea que no le interesó nada de lo que es la causa AMIA, como le sigue interesando. Entonces, ¿cómo podemos decir que una persona como Berman, que se disfraza detrás o se esconde detrás de sus rasgaduras, de sus investiduras de rabino, para decir todo lo que dice y para hacer todo lo que hace? Yo digo que en estos momentos, y se lo digo a la comunidad judía, del dolor de los familiares, hay una historia de vida en cada uno de nosotros, porque esto no fue nada más que el atentado y se murieron nuestros seres queridos. Se murió mi hermano y atrás se murió mi vieja, porque no lo resistió. Entonces, la comunidad judía tiene que entender nuestro dolor. La comunidad judía no se puede dejar engañar por estas arpías que están haciendo política barata, tanto ellos como la lamentable labor en sesión en diputados y en senadores que dio la oposición. Era impresentable las cosas que dijeron. ¿Con qué autoridad moral el diputado del PRO, Pinedo, puede decirle a nuestro canciller de que por qué eligió el día del holocausto? Pensable. Eso no es una grosería provocadora, además. Es provocadora, es chicanada, es una cosa que no se puede entender. Entonces nosotros
le decimos que no tienen autoridad moral para eso. Primero. Segundo, de que no queremos que esto se caiga. No queremos, gracias a Dios que se aprobó. No sabemos qué va a pasar. Realmente no confiamos en Irán. Nosotros no confiamos en Irán. ¿Pero en qué confiamos? ¿En quedarnos de brazos cruzados 19 años más y esperar a ver qué pasa? Si no tenemos otra cosa que hacer. Si alguno de la oposición hubiera propuesto, en vez de opinar gratuitamente, y la verdad que vergonzosamente como opinaron, hubiera traído una propuesta y no hubiera criticado este memorándum, hoy estaremos hablando de otra cosa a lo mejor. Seguro. Gerardo, ver una cuestión, digo, por una cuestión de sentido común también, el dolor de la comunidad judía es el dolor de todos los argentinos frente a una barbaridad, un crimen como este, pero desde el corazón de la comunidad judía, una persona como Sergio Berman, digo, ¿cómo se lo contiene allí? ¿Qué persigue una persona así? Digo? La verdad que persigue un fin político. Este hombre realmente no tiene no se lo puede calificar porque es incalificable. Yo digo que nosotros ahora, amén de lo que dijo ayer, porque ayer agredió a Burstein desde un ángulo que no se debe hacer. ¿Sabe cuál es? El dolor de que le dijo de que primero... ¿Era pariente del gobierno? ¿Era kirchnerista o estaba de acuerdo con el gobierno? Si fuera por lo que nos ayudó el gobierno, yo le diría a la comunidad judía que todos somos kirchneristas por eso. Claro. ¿Es cierto? Entonces, pero además, agredir en los sentimientos, porque no tiene argumentos de defensa para decirlo, yo le pido a este ser intratable que se retire de la AMIA, que si quiere hacer política, que deje de ser pseudo rabino y que se ponga a sentar en la rodilla de Macri y que le haga carillas en la cara a Fino Palacios, porque esto no puede seguir pasando. Esto es engañar a la sociedad que escucha a los medios que todos conocemos, o lee a los medios que todos conocemos y se informa de otra manera. Lamentablemente pasa eso. Ciertamente, Edgardo. Perdón, una pregunta, sí. Porque el fin que persigue Berman se puede ver. Ahora, ¿por qué tiene tanta influencia dentro de la conducción de la AMIA? Bueno, porque en la AMIA también están sucediéndose políticas internas. Para informarte, quiero decirte que en abril hay elecciones. Sí. La última elección que hubo, Berman fue una minoría, y donde la minoría esa, creo que fue algo así, porque yo no estoy en la política de la AMIA, pero fue algo parecido a lo que voy a decir, pudo hacer nombrar presidente a Borger y mantener él con el Rav Levin, que está dentro de la ortodoxia de la religión, cosa que Berman no lo es, hasta eso vendió su posición religiosa. Sí, es increíble, pero así lo hizo. Entonces lo que está pasando es que se está haciendo política interna. A ver, lo que digo, que la AMIA, no así la DAIA, porque la DAIA es un brazo político y lo primero que repitió todas las veces el señor Julio Schlosser es decirnos que respeta la ayuda que recibió del gobierno argentino. Y Borger, ¿sabe qué? No respeta a nadie, no nos respeta el dolor nuestro. Yo le dije a Borger en una oportunidad cercana a esto que pasó, que la AMIA sufrió el atentado y se cayó el edificio. ¿Cierto? El edificio se volvió a construir. Mi hermano no vuelve más a la vida. Mi vieja no vuelve más. Y las otras 84 víctimas que se murieron tampoco vuelven más. Entonces, que piensen las víctimas. Que se deje de joder, perdonando la expresión, y hacer la política que está haciendo. Edgardo Moca. Sí, a mí me parece que dentro de unos meses o quizás de algunos años vamos a tener los Wikileaks que expliquen algunas de las cosas que hoy, de las que han pasado estos días en el Congreso argentino, en la televisión argentina, en los diarios, porque algunas son generan una cantidad de sospechas y de sombras que uno prefiere no arriesgar porque es reducir la cuestión política a una cuestión conspirativa. Por ejemplo, algún cable de Wikileaks explicará el show de Elisa Carrió, que es más grave que en otros casos, porque en este caso utiliza la razón religiosa, que un político puede usar perfectamente la razón religiosa en la medida que la razón religiosa apunte a la unión, apunte a la concordia. La razón religiosa convertida en arma de combate es una actitud fundamentalista. Defender la posición de la oposición en términos de espiritualidad
judaica es una actitud fundamentalista, alejada de la política, reñida con la democracia y que busca desunir a los argentinos. También van a explicar seguramente los cables de Wikileaks que leeremos dentro de un tiempo, cómo fue que Borger estuvo tan de acuerdo con la exposición de la primera exposición del canciller Timerman y dijo que que veían con buenos ojos el memorándum y en cuestión de horas viró su posición, no a una posición moderadamente distinta, sino una posición angustiante, de estar de acuerdo a anunciar que ese memorándum paría el tercer atentado. Ahí hay un hecho que el análisis político que podría intentar hacer yo no da, porque ahí hay acontecimientos, hay hechos que no tengo a mi vista y los intuyo, los sospecho, pero no los puedo decir porque no los conozco. Pero el show de la oposición, los Solá gritando barbaridades, el armado de una versión de lo que ocurrió ahí a través del callate atorranta. Qué mal que está que un diputado le diga al otro callate atorranta. Ahora, que se especule con el aniversario del Holocausto, claro, que se diga que el memorándum no vale un pito, que se insulte a la autoridad presidencial, todo eso es la regla de juego parlamentaria. Callate atorrante atorranta es una ofensa a la virtud. Hay un problema político muy grave de la oposición argentina. Si no lo soluciona brevemente, va en la dirección de una catástrofe política muy, muy grave. Ministro Lorenzino, ¿no hay una especie de afinidad extraña entre aquellos que critican las políticas económicas, por ejemplo, del gobierno, y quienes se oponen a la resolución de una cuestión que hace a la identidad, de hecho, soberana del país? Mira, un poco la reflexión que me quedé cuando escuchaba, y en particular a Roberto Feletti, que decía la oposición se pierde por el hecho de oponerse a cualquier cosa, pierde un poco el foco, ¿no? Y pensaba, y un poco respecto de lo que hablamos en la primera parte con el Fondo Buitre, qué bueno sería como país, a ellos que buscan la institucionalidad y hablan de la falta de institucionalidad, qué bueno sería que en una cuestión como la de los buitres, tener más pronunciamientos de la oposición respecto de la oposición argentina, ¿no? Porque en definitiva estamos defendiendo una postura de nuestro país ante una corte de otro país. Razón de Estado, claramente. Exactamente, debería ser una política de Estado, debería la oposición más concretamente, yo diría, ni siquiera, no es que lo haya hecho implícitamente, debería pronunciarse en el mismo sentido. Creo que la política de canje, la política de desandamiento, lo que estamos defendiendo, tiene que ver con todo. Debería la oposición dejar de lado esta idea de esto es del gobierno y como lo lleva adelante el gobierno es malo y entonces voy en contra. Reflexionar un poquito y usando los propios argumentos, los propios reclamos, ponerse en un lugar distinto, pensarse más como argentinos que como oposición. Gerardo Ver, para ir cerrando esta historia, ¿cómo siguen estos pasos? Yo quiero acotar un poco lo que él estaba manifestando, diciendo que para mí personalmente, nada fue más claro que después de que hablemos con el canciller y en cadena nacional habló la presidenta de los argentinos y habló con el sentimiento, porque si vamos a pensar en un año electoral, como lo es, de este riesgo político que no le interesa a la presidenta, sino lo que le interesa es el verdadero esclarecimiento de la causa, a mí me llegó al corazón. Yo pensé de verdad que vi una luz de esperanza como para que esto se empiece a dilucidar. Es lo que nos lleva adelante y nos lleva con fuerza. Que no jueguen, o sea, yo le dije y lo dije en diputados, que no piensen que en esta causa se van a llevar réditos políticos. Este fue el peor atentado no geopolítico, como se piensa. No es de los judíos ni de los católicos, es que sufrió la Argentina, y donde murieron argentinos en nuestra tierra, el peor atentado sufrido por la Argentina, y donde todos se rasgan las vestiduras simplemente para hacer política. ¿Sabe por qué? Porque no tienen proposiciones de nada, porque no existen, porque no quieren al país, como así no lo quieren los medios que todos los días nos deprimen cuando los leemos y nos tienen noticias que no son ciertas. Ese es nuestro pensamiento. Yo reitero una vez más que lo escuchamos a Gerardo Ver y no solo a uno lo conmueve su palabra, sino que le genera respeto.